El acto administrativo y su régimen de nulidades. El acto administrativo es la manifestación unilateral de la voluntad de un órgano administrativo competente encaminado a crear, modificar, transmitir, declarar, extinguir derechos u obligaciones. Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular solo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante un juicio iniciado por las autoridades fiscales. La justicia administrativa en México es de procedencia impugnatoria. Se interpone un juicio contencioso administrativo y fiscal. Los elementos del acto administrativo son los siguientes. Es la manifestación unilateral de la voluntad de un órgano administrativo competente encaminada a crear, reconocer, modificar, transmitir, declarar o extinguir derechos y obligaciones. Existen dos criterios del acto administrativo. El criterio orgánico, también llamado subjetivo o formal. El acto administrativo es realizado por los órganos administrativos del poder público y no por otros. El criterio material, llamado también objetivo o sustancial, independientemente de la naturaleza del órgano que lo realiza. Para el Poder Judicial, el acto administrativo es una manifestación de voluntad de una autoridad administrativa cuyo objeto es satisfacer necesidades sociales y para ello crea, modifica o extingue los derechos y obligaciones de los particulares. Este acto administrativo goza de presunción iuris tantum, según lo decretado en el artículo 8 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por la autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso. Por esta razón se lleva a cabo un juicio contencioso y en ese juicio se hacen una serie de procedimientos en los cuales se determina si es nulo o no es nulo, dependiendo de lo que se manifieste ahí. Por lo regular se lleva a cabo la nulidad por vicios en el procedimiento o vicios que se llevan, que ahorita más adelante voy a hablar cuáles serían esos vicios. Y el único camino para que derrotes o la única vía o la única manera para que se declare nulo el acto en cuestión es, como les mencionaba, que tenga vicios o defectos, invocarlos, estos vicios y estos defectos, si yo los percibo, si yo los veo, si yo me doy cuenta, pues tengo que ir ante un juicio contencioso, ante un juez, y ahí ante un órgano de justicia, pero administrativa, para que él, a su vez, con lo que yo le presente, él determine si es nulo o no es nulo. El efecto se puede desvirtuar evidenciando sus defectos o vicios. De hecho, cuando el órgano jurisdiccional declara la presencia de estos, lo hace a través de una sentencia de nulidad. O sea, como les mencionaba, vas ante un juzgado administrativo, llevas tus pruebas y si en ese acto hay vicios, pueden ser vicios en el procedimiento o pueden ser en la motivación y fundamentación, muchos. Si tú lo compruebas o lo pruebas, él puede dar por nulo ese acto administrativo. Estudio de la eficacia del acto administrativo. ¿Qué es la ilegalidad? La ilegalidad es la irregularidad o disconformidad jurídica. En caso de presentarse, se podrá ejercer la acción de nulidad. O sea, si hay alguna irregularidad o alguna disconformidad y que sea jurídica, la acción que se va a ejercer va a ser la nulidad. La invalidez del acto siempre y cuando concurra en ineficacia como sanción de carácter formal y jurídico. La nulidad de pleno derecho, lisa y llana, material, fáctica
y funcional. El juicio contencioso administrativo resuelve la sala competente del Tribunal de Justicia Administrativa. Esta emite una sentencia y la sentencia se emite con fundamento en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para obtener la nulidad de este acto administrativo. Y la sala podrá resolver de la siguiente manera. Puede reconocer la validez de la resolución impugnada. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que no sea nulo, o declarar la nulidad de la resolución impugnada, o declarar la resolución impugnada y además puede reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar el cumplimiento de la obligación correlativa, otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. O sea, ¿qué pasa? Que si hay un acto en mi contra y se declara nulidad de este acto, puede ser que se me restituyan mis derechos violentados. Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, o sea, que quiere decir que definitivamente se declara nulo el acto, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afecten al demandante. Dependiendo de lo que me estén reclamando, si se declara la nulidad, esos actos que me afectaban a mí, pues ya no se llevan a cabo porque ya se declaró la nulidad. Inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado, la declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante. O sea, no va a haber ninguna consecuencia para el demandante porque ya se declaró la nulidad. La declaración de nulidad no tendrá efectos para el demandante salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate. Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal el pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos. ¿Qué quiere decir? Que si se declara la nulidad del acto administrativo que estaba afectando mis intereses, la autoridad tendrá que pagar dar una indemnización por esos daños y perjuicios que fueron ocasionados para el gobernado. La sentencia no solo podrá anular o confirmar la validez del acto administrativo, sino también construir derechos a favor del demandante para efectos de declarar la existencia de un derecho subjetivo, condenar al cumplimiento de una obligación y otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. Son 3 que pueden suceder. Cuando no es nulo y que me declaran el cumplimiento de la obligación que me está demandando ese acto administrativo, y cuando es nulo me restituyen a mí el goce de mis derechos. Algunos requisitos del acto administrativo son los siguientes. La autoridad emisora del acto tenga competencia con base en leyes, reglamentos, decretos, circulares y manuales de funcionamiento vigentes. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad que emite ese acto debe de ser una autoridad competente. No puede ser cualquier autoridad. Y esto, lo debe de basar o fundamentar en leyes o reglamentos o decretos, circulares, manuales de funcionamiento vigentes. O sea, no pueden levantar un acto una autoridad que no sea competente porque no va a proceder. El objeto del acto sea específico y congruente con las facultades de la autoridad que lo emite. Es lo mismo. O sea, el acto el acto administrativo tiene que ser congruente, debe de ser específico, debe de ser claro, no debe de haber ambigüedades en ese acto. El fin del acto sea el ejercicio del interés público o un cometido del Estado o ambos. El acto se emite por escrito y se firma. Este es un requisito que debe de ser o sí o sí.
No puede haber un acto administrativo sin firma. Y en los actos administrativos pues se permite que pueda hacer la firma electrónica, que en la actualidad con las nuevas tecnologías y ahora pues lo que se está viendo más es que se hace con la firma electrónica. Entonces esto sí está permitido en los actos en materia fiscal, se hacen con la firma electrónica. La autoridad dé razones y mencione en cuáles normas jurídicas se sustenta el acto. ¿Qué quiere decir? Que no puede, ese acto administrativo tiene que estar bien debidamente motivado y fundamentado. No puede ser ambiguo, no puede ser oscuro, porque entonces no va a proceder. Ese es un requisito, o sea, debe estar muy claro y bien fundamentado. La autoridad de razones y mencione cuáles normas jurídicas se sustentan en el acto. O sea, es de lo que les estoy comentando. Tiene que estar bien motivado y fundamentado. El acto cumpla con el debido proceso. El fin del acto debe estar libre de error. ¿Qué quiere decir libre de error? Que el acto no debe de tener alguna falla, alguna situación que no coincida. O sea, es indispensable que el acto administrativo esté libre de error, porque la finalidad del acto es porque el resultado mediato o inmediato que persigue la voluntad administrativa al dictar el acto. O sea, al crear consecuencias jurídicas orientadas por la voluntad administrativa en cada caso, que además siempre debe estar vinculada a la satisfacción del interés público. Sin dolo y sin violencia, se trata de un vicio, este es un vicio de los actos administrativos y es un requisito el que no sea con dolo o con violencia. Se debe informar el lugar y horario donde estará disponible el expediente para su consulta. Esto debe de ser sí o sí, porque ¿cómo se va a enterar la otra parte? Entonces tiene que informarse el lugar y horario donde estará disponible. También tiene que puntualizarse la fecha de emisión del acto administrativo. El expediente tiene que tener un número. También se debe de mencionar qué órgano emitió el acto administrativo. Se enuncie con qué recurso o juicio se puede impugnar el acto emitido. Ese es un requisito también. Se decida sobre todo lo planteado por las partes. Esto se trata de la exhaustividad en la litis. Ahora sí, los vicios del acto administrativo. Uno de estos vicios es la sobrecompetencia o incompetencia del órgano que emite el acto administrativo competente. Esto está fundamentado o está contemplado más bien en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es una protección para el particular al ejercer un acto de molestia. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí, el particular o el actor ante ese acto administrativo ve violentados sus derechos, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una protección para él. Él puede hacer alusión a ese artículo y decir que se le están violentando sus derechos. ¿Por qué? Porque no está debidamente motivado y fundamentado. Y esto implica tener las facultades necesarias. Esta autoridad administrativa tiene que tener las facultades necesarias para emitirlo y para precisarlas en el mismo acto. La competencia se debe de expresar al fundar el acto, ya que la falta de precisión del artículo en que la autoridad funda su competencia no es menos grave que la incompetencia de la autoridad, pues en ambos supuestos se desconoce si tiene o no las facultades necesarias para emitir el acto. Entonces es evidente que la falta de competencia de la autoridad administrativa que reclama el acto impugnado está afectada de nulidad absoluta o plena en términos hay muchos criterios
jurisprudenciales. ¿Qué más? A ver. El objeto del acto administrativo debe de ser congruente con sus facultades y describirse en forma específica. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes hablar en este momento hablar de un acto y fundamentarlo en otros artículos. Debe de ser congruente ese acto administrativo. El fin del acto administrativo debe de ser público. También este es un requisito. Bueno, siempre por lo regular, sí, bueno, es un requisito que debe de ser público y se dan vicios en este requisito porque se menciona que todo acto debe responder a la naturaleza pública del Estado, que se traduce en la presentación de servicios públicos a favor de los gobernados y no en el fenómeno de fines privados. O sea, los actos públicos son derivados de servicios públicos por servidores públicos. Cuando el acto administrativo genera un beneficio a la sociedad, se cumple un interés público. Cuando nosotros vamos y solicitamos un servicio que es un beneficio para nosotros, entonces se cumple el interés público, ahí es donde es un acto público. Y en contrario sensu, cuando produce un beneficio a los gobernados, cuando no produce un beneficio a nosotros, a los gobernados, sino solo a autoridades, tiene un defecto o vicio que hace viable su anulación. O sea, este acto de autoridad debe de ser un acto de autoridad que sea de interés público, que sea de servicio para el gobernado, para nosotros, no para la autoridad. El acto administrativo debe de emitirse por escrito y ser firmado. Entonces, ¿para qué o por qué tendría que ser por escrito y ser firmado? Esto es para que exista la certeza jurídica sobre su emisión y contenido. Es decir, que conste por escrito y tenga firma autógrafa. ¿Qué quiere decir esto? Que el acto administrativo, si tiene una firma, esa firma le da validez y esa firma te da la certeza jurídica de que pues solamente es eso, no hay nada más. Por eso tiene que ser por escrito y firmado. Debe de estar motivado y fundamentado, como lo establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dar razones, motivos, preceptos jurídicos, todo esto es para que se justifique el acto administrativo. Esto es un requisito obligatorio. Y este requisito pues es para la autoridad porque ella es quien lo emite y es un derecho humano para nosotros, para el gobernado. Así el razonamiento de compromiso de la autoridad a realizar el acto, la motivación, además del sustento constitucional citado, se respalda, hay muchos criterios jurisprudenciales y uno dice que la indebida fundamentación implica que en el acto sí se citan preceptos legales, pero estos son inaplicables al caso en particular. Por su parte, la indebida motivación consiste en que el acto de autoridad, si se dan motivos, pero estos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada con fundamento aplicable al asunto. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez lo fundamenten en algunos artículos, en algunas leyes, que nada tienen que ver con el acto administrativo. Entonces, si es así, pues este sería un vicio en el procedimiento, porque se debe de fundamentar en el acto del que se está hablando, del que se está llevando a cabo. Si a ti te dicen que es, no sé, que es una situación por, no sé, falta de pago, se debe de motivar y fundamentar. ¿Por qué razón? Pues porque aquí se tienen las pruebas y aquí se tiene que ubicar a la persona en situación de tiempo, modo y lugar y se tiene que fundamentar bien. Si no es así, o si se fundamenta en otro artículo que no tiene nada que ver con el acto administrativo, eso es un vicio del acto administrativo y que podría provocar la nulidad de este acto administrativo. También otro vicio sería el debido proceso. El artículo 3
fracción 7 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo establece que el acto administrativo se debe sujetar a las normas sobre el procedimiento, por lo que es obligatorio respetar el derecho humano al debido proceso, al emitir y ejecutar el acto, el cual no solo consta de formalidades procesales, sino de prerrogativas específicas de los gobernados, como son el derecho a la contradicción y a la debida defensa, entre otros. Entonces, en el acto administrativo debe de haber un debido proceso. Debo de tener derecho a la contradicción. ¿Qué es esto? A que yo pueda debatir, defenderme de ese acto administrativo que está pues en este momento estableciendo en mi contra. Debe estar libre de error respecto a la finalidad del acto. Entonces, esto es indispensable, que el acto administrativo esté libre de error en la finalidad del acto, porque esta es el resultado inmediato que persigue la voluntad administrativa al dictar el acto, es decir, al crear consecuencias jurídicas orientadas por la voluntad administrativa. Por eso tiene que estar libre de error, sin dolo y sin violencia. Se trata de esto, este es un vicio, porque la autoridad que emite un acto utilizando su poder con un fin distinto de aquel que fue conferido, pues ya lo está actuando con dolo, y ese es un vicio del acto administrativo. También debe referir la oficina para consulta. Estos son otros elementos del acto administrativo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si no especificas el nombre y ubicación de la oficina, pues esto implica un vicio en su emisión, pero de carácter, esto es algo no tan grave, se puede subsanar, ya se corrige pues dando nombre y ubicación, fecha y lugar de emisión. También la ausencia de esto se vincula a la violación de derecho humano de la certeza jurídica, porque no permites ubicar al gobernado en tiempo y espacio. Identificación del expediente. Como les comenté, el expediente debe tener un número, tiene que contar con ciertos datos o varios datos para su identificación, el nombre de la autoridad que lo emite, el número asignado, el año. La ausencia de estos u otros genera un vicio por falta de certeza jurídica. Cuando vas a un juzgado y buscas un expediente, no sé si este fue en el año 2025 y el expediente es el 1, por ejemplo, es 1/2025, y tiene que tener la autoridad que lo emite y, bueno, el número que les comento, ¿no? Y igual el acto administrativo debe de especificar con claridad la persona a que se dirige y precisar el nombre del gobernado, señalar el recurso o juicio con el que se puede impugnar el acto administrativo. Y ¿qué más? Todos estos son vicios en el acto administrativo que permiten la nulidad del acto administrativo, y la nulidad absoluta y la nulidad plena. Esta la deriva de causas graves. O sea, esto que les acabo de mencionar, por ejemplo, referir la oficina para consulta, la fecha y lugar de emisión, la identificación del expediente, pues son faltas, pero son faltas que se pueden subsanar y que no dan la nulidad absoluta del acto administrativo. Las que dan la nulidad absoluta son faltas graves, son faltas contra el orden público, de las leyes, de la existencia de los hechos, o que dejaron al particular en franca violación de sus derechos humanos, trascendieron en el sentido de la resolución dictada por la autoridad demandada. Para efectos de la nulidad, para efectos anulabilidad, reposición de procedimiento u otro, existen vicios e ilegalidades, pero estos pueden ser subsanables, ya que no se consideran graves. Son los que les acabo yo de mencionar. Esos son subsanables, no se consideran muy graves.
Características de la nulidad absoluta y la nulidad relativa. En la nulidad absoluta hay vicios evidentes y graves, como les acabo de mencionar. Vicios en la incompetencia de la autoridad, que quiere decir que no es la autoridad competente, que estás ante otra autoridad o la que lo emitió no tenía esa facultad. Vicios en el objeto, vicios en el procedimiento administrativo previstos en la ley, falta de voluntad de la autoridad emitida por escrito y con firma autógrafa, indebida motivación y fundamentación, el artículo 16 de la Constitución Política Mexicana, esa sí se consideraría una falta grave que causaría la nulidad absoluta. Vicios en el consentimiento, que viene siendo el error, el dolo, atentar contra el orden público e interés general. Esas son características de una nulidad absoluta. Ahora, de una nulidad relativa, se considera viciado o defectuoso en algún elemento accesorio, que son los que les acabo de mencionar. Referir la oficina para consulta, la fecha, lugar de emisión, identificación del expediente. Esos son elementos accesorios. Puede convalidarse por reconocimiento tácito del acto por el particular. Es subsanable. No atenta contra el orden público, la otra sí atentaba contra el orden público. Transgresión leve del ordenamiento jurídico, puede extinguirse con el transcurso del tiempo. Ahora, los efectos de la nulidad absoluta. El acto es declarado inválido, ilegítimo e inejecutable. La nulidad produce efectos retroactivos al momento de su emisión. Si es imposible retraer sus efectos, dará lugar a la responsabilidad del servidor público o a una responsabilidad patronal del Estado, extinción del acto administrativo, reconocimiento de un derecho subjetivo, restituye al actor sus derechos afectados, cesan los actos de ejecución, no convalidable o subsanable, no prescriptible. Los efectos dependen de la ley de que se trate. Esos son de la nulidad absoluta. De la anulabilidad o relativa se considera válido, legítimo y ejecutable, pero subsanable mediante cumplimiento de requisitos exigibles, reposición del procedimiento desde la violación o se emita nueva resolución, modificación de cuantía, reducción del importe de una sanción, convalidación o subsanación en casos de vicio no grave en alguno de los elementos, mantiene la vigencia del acto, se suprime o corrige el vicio que lo afecta, se restituye la validez del acto, la sentencia deberá precisar la forma y plazos en los que la autoridad cumplirá la subsanación del acto. Pues esto es todo lo que yo hice sobre el artículo de mi profesor. Mi nombre es Rita Lilia Álvarez Rivas y muchas gracias y buenas noches y saludos.